Hola chicos, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Yo soy el profesor Pablo. Estaremos juntos este año mirando las clases de bioquímica y inmuno. Y para arrancar, vamos a empezar de lo más importante. Empezamos con enzimas, que nos va a acompañar durante todo este año porque regulan prácticamente todo cuando hablamos de bioquímica. Bien, ¿qué son las enzimas? Las enzimas son proteínas que tienen una actividad catalítica, hacen reacciones químicas, nos posibilitan vivir básicamente. Las enzimas hacen mucho más rápido reacciones químicas do que las reacciones espontáneas, ¿sí? Aceleran las reacciones químicas. Por eso son tan importantes. Y solamente eso, no, hacen un montón de cosas. Las enzimas, como ya mencioné, son proteínas que, además de hacer más rápido las reacciones químicas, economizan más energía. Es más económico para nosotros utilizar enzimas lo que hacer reacciones espontáneas, ¿sí? Otra cosa importante de las enzimas es que no se modifican durante la reacción química. Eso significa que puedo catalizar un montón de reacciones químicas con la misma enzima. Y el producto no es diferente de lo que sería si fuera espontánea. O sea, sumando todo eso, las enzimas aceleran reacciones químicas, obtienen el mismo resultado, economizan energía y no se deforman en el proceso químico. Nosotros solamente podemos vivir por acción de las enzimas, ¿sí? Por eso, por ese conjunto de cosas es que decimos que las enzimas son tan importantes para nuestra sobrevivencia. ¿Cómo están conformadas estas enzimas? Bien, una enzima es una proteína, o sea, que tiene una parte que es proteica, ¿sí? Esta parte proteica de las enzimas la llamamos de apo. Una apo es la parte proteica de la enzima, que siempre va a necesitar de un cofactor. Es una molécula, que sea orgánica o inorgánica, que va a posibilitar que esta enzima funcione, que esa enzima pueda hacer las reacciones químicas. Entonces, siempre tengo un cofactor que va adherido a la enzima, que me permite que esta enzima sea funcional. Cuando tengo la parte proteica más el cofactor, digo que tengo una holoenzima. O sea, una enzima capaz de realizar reacciones químicas. Bien, o sea, apo más cofactor igual a holoenzima, que es la parte funcional, es una enzima capaz de realizar reacciones químicas. Otra parte muy importante de la enzima es el sitio activo. Bien, acá es donde se va a unir el sustrato de una enzima. Una enzima siempre necesita de un sustrato. Así que este sitio es llamado de sitio activo. Para que un sustrato se una a un sitio activo es necesario dos factores. Primero, que sea compatible, que tenga una similitud tridimensional, como si fuera un guante con una mano, una llave cerradura, algo que sea extremadamente compatible de forma tridimensional. O sea, si el sitio activo de una enzima es de esta forma, su sustrato tiene que ser así, tiene que ser compatible, tiene que poder ingresar acá. Si el sustrato fuera de esta forma, no podría ingresar. Bien, entonces es importante que el sustrato tenga una similitud con el sitio activo y que tenga afinidad por eso. Debe ser atraído a este lugar. Bien, entonces, para que todo eso ande bien, ¿qué necesito? Una parte proteica de una enzima,
un cofactor para que esta enzima se active, forme una holoenzima, y necesito un sustrato que sea compatible y que tenga afinidad por el sitio activo para que ahí sí se unan, ocurra la reacción química y de esta unión vamos a generar un producto. Bien, eso es lo que buscamos con las enzimas. Una vez que realicé esta reacción química, estas enzimas, como ya mencionamos antes, no se van a modificar, así que puedo hacer varias veces seguidas una misma reacción, a pesar de que tienen una vida media corta, ¿sí? Duran entre 30 minutos hasta una hora, más o menos una vida media de una enzima. Así que estamos todo el tiempo reciclando y haciendo nuevas enzimas en nuestro organismo, ¿sí? Una vez que sabemos eso, otra parte muy importante sobre las enzimas es cómo las regulamos. Para mí es uno de los principales temas del año. Hay que saber de forma perfecta cómo se regulan las enzimas. Ponemos acá regulación. Bien, tenemos tres formas de regular una enzima. La primera que vamos a ver es la regulación génica. La regulación génica es la forma de control para producir más enzimas o para impedir que sean producidas. Siempre que hablamos de regulación génica, necesitamos de un mensajero que va hasta el núcleo de nuestra célula para direccionar qué se debe hacer ahí. Si estimulamos o si reprimimos la síntesis de estas proteínas que van a actuar como enzimas. Entonces, cuando hablamos de regulación génica, hay una palabra que no puede faltar en nuestro vocabulario, que es factor de transcripción. Bien, chicos, acá tendremos que volver un poco hasta la parte de biología, hasta la parte de traducción y replicación de ADN para entendernos cómo se sintetiza una enzima o una proteína en nuestro organismo. Bien, imaginemos ahora que estamos en el núcleo de una célula y tenemos nuestra fita de ADN, ¿sí? En esta fita, en esta doble fita, acá tenemos una para que sea más simples. En esta doble fita están puestos los nucleótidos, ¿sí? Adenina, guanina, citosina, chamina, todo acá. Y cada 3 nucleótidos, la secuencia de 3 nucleótidos codificaba para un aminoácido distinto, ¿sí? Entonces, de acuerdo donde yo empiece a traducir estos nucleótidos, me van a dar aminoácidos diferentes. Aminoácidos diferentes me dan proteínas diferentes. ¿Por qué? ¿Qué son proteínas? Son una secuencia de aminoácidos. Conforme voy uniendo aminoácidos, voy formando proteínas o enzimas distintas. Entonces, de acuerdo donde yo empiece a traducir estos nucleótidos que están en mi DNA, me codifican para enzimas o proteínas diferentes o distintas. Bien, ¿qué hace este factor de transcripción? Damos un zoom más, hacemos un poco mayor nuestro DNA. Este factor de transcripción es una proteína citoplasmática que va a ingresar en el núcleo y va a se fijar en nuestro DNA. Es un conjunto de proteínas, imagina que son como 9, 10, 11 proteínas que se fijan en nuestro DNA y generan lo que llamamos de marco de lectura. O sea, se fixan en el punto específico para que se empiecen a traducir los nucleótidos a partir de acá, a partir de este punto que se fijó el factor de transcripción
desde acá empezamos a leer acá. ¿Por qué? Porque quiero exactamente esta secuencia de aminoácidos para codificar exactamente esta proteína. Así que si yo en vez de empezar acá, empiezo acá, ya me sale una proteína distinta porque cambian mi secuencia de nucleótidos. Entonces, una palabra muy importante que tiene que estar presente en los vocabularios de ustedes es factor de transcripción. ¿Por qué? Él es el marco de lectura a partir de él que se van a traducir estos nucleótidos y vamos a generar una copia de nuestro DNA. A eso llamamos ARN mensajero. Con lo pasar de las clases vamos a aprofundar este tema que es súper importante. ¿Qué es un ARN mensajero? Una copia exacta del ADN que fue traducido a partir del factor de transcripción. Existe una enzima que hace eso, que es la ARN polimerasa, no importa ahora, después vamos a aprofundar. Bien, una vez que producí este ARN mensajero, él se va al citoplasma y va a pasar por los ribosomos. Ahí vamos a hacer a nuestra síntesis proteica y por fin generaremos nuestra proteína o enzima. O sea, chicos, cuando hablamos de regulación génica de las enzimas, es a partir del gen, del DNA. ¿Cómo vamos a hacer para sintetizar o impedir que se sintetice enzimas o proteínas? Bien, es de esta forma. A través de un factor de transcripción que se bate el núcleo, se fija al DNA y genera un marco de lectura para que se traduzca la secuencia de nucleótidos, forme un ARN mensajero para que por fin yo sintetice en el citoplasma mi enzima o proteína. Bien, este factor de transcripción, además de generar un marco de lectura para que se empiece a sintetizar, puede impedir que se sintetice. O sea, esta regulación génica puede estar hablando de inducción génica o represión génica. Son las dos formas de regulación génica que tenemos sobre las enzimas. O la estimulamos para que se produzca más, o la reprimimos para que en este momento no la haga más. Existen situaciones metabólicas que van a coordinar eso de forma perfecta para que yo tenga más o menos enzimas activas en un determinado momento. Pero eso de a poquillo vamos madurando. Bien, de esta parte de regulación génica, ¿qué es importante para nosotros? Siempre fijar que empezamos con un factor de transcripción, que es una proteína producida en el citoplasma, que va hasta el núcleo, se fija en el ADN generando un marco de lectura para que yo pueda traducir este DNA, genere un ARN mensajero que va hasta el citoplasma, pase por los ribosomos y por ahí yo pueda sintetizar mis proteínas. Bien, esta sería la regulación génica. Otro tipo de regulación que tenemos sobre las enzimas es la regulación covalente. Para hablarnos de regulación covalente es muy importante dos clases de enzimas, que son las enzimas llamadas quinasas y las fosfatadas. Las quinasas son las enzimas encargadas de agregar un grupo fosfato en las enzimas o proteínas. Fosforilan, agregan fósforo, ¿sí? Y las fosfatasas son las que desfosforilan, remueven este fósforo que fue agregado a una enzima. Eso lo que hace es modificar la actividad de una enzima, o la activa o la inactiva. Bien,
imaginemos lo siguiente escenario. Tenemos una enzima con su cofactor perfecto. Imaginemos que esta enzima posee una regulación covalente, porque no son todas que poseen, son algunas. Esta enzima posee una regulación covalente. Decimos que está activa fosforilada. Así que viene una quinasa y le agrega un fósforo. Bien, en este momento esta enzima se pone en modo on, modo activa, ¿sí? Modo on, está activa. ¿Qué va a hacer? Empezar a buscar su sustrato, le ponemos de verde, y generar productos. Empieza a hacer lo que hace, ¿sí? Empieza a hacer reacciones químicas. Con el pasar del tiempo, se disminuyen las quinasas y empiezan a aumentar las fosfatasas. Una fosfatasa llega acá y retira este fósforo, desfosforila esta enzima. ¿Qué pasa ahora? Queda un hidroxilo acá en el lugar. Bien, se removió el fósforo de esta enzima, se pone inactiva, no anda más, está en modo off. ¿Por qué? Porque esta enzima posee regulación covalente que estaba activa, fosforilada. Como ahora está desfosforilada, ¿qué pasó? Está inactiva. Pero eso no es una regla, que cuando esté desfosforilada esté inactiva. Hay enzimas, un montón de ellas, vamos a ver muchas, hay enzimas que son al revés, que cuando están desfosforiladas están activas, están en modo on. Y que cuando viene una quinasa y la fosforila se pone inactiva, modo off, no hace más reacciones químicas. Entonces con eso, ¿qué concluimos? Que algunas enzimas poseen un tipo de regulaciones sobre ella que es regulación del tipo covalente. ¿Cómo es eso? La regulación covalente siempre va a ser dada por quinasas y por fosfatasas. ¿Bien? ¿Qué hacen las fosfatasas? Desfosforilan. ¿Qué hacen las quinasas? Fosforilan. ¿Eso significa que están siempre activas fosforiladas o siempre inactivas desfosforiladas? No. Depende de cada enzima. Tendremos que ver eso una a una. ¿Bien? La regla es que las enzimas que poseen regulación covalente, esta regulación está dada por quinasas o fosfatasas. Algunas están activas fosforiladas, otras están activas desfosforiladas. Depende de cada enzima. ¿Qué no puede faltar cuando hablamos de regulación covalente? Quinasas y fosfatasas, porque son este tipo de enzimas que va a hacer este tipo de regulación. Bien, entonces tenemos la regulación génica y hablamos de la regulación covalente. Nos resta una más. Hablamos ahora un poco de regulación alostérica. La regulación alostérica que algunas enzimas poseen es dada por moduladores. Siempre que hablamos de regulación alostérica, tendremos sí o sí que hablar de moduladores, ¿sí? Bien, ¿qué hacen estos moduladores? Antes de entender qué hace un modulador, tendremos que entender qué es una enzima alostérica. Una enzima alostérica es distinta de una enzima común. Una enzima común tendría su parte proteica, su cofactor y su sitio activo. Una enzima alostérica está compuesta por diversos sitios activos. Puede ser 3, puede ser 4, como si fuera un agrupado de enzimas, y poseen un sitio distinto del sitio activo. Lo hacemos así. Posee un sitio que se denomina sitio alostérico. Bien, ¿para qué es este sitio alostérico? Para los moduladores. Las enzimas son estructuras
tridimensionales que poseen como si fuera me fuyó la palabra cuatro camadas me escapó la palabra poseen una estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, ¿sí? Esto hace con que las enzimas puedan modificarse, ¿sí? Tridimensionalmente hablando. Pueden como rotar en su propio eje. Entonces, la presencia de estos moduladores modifica la actividad de estas enzimas, ¿sí? Por ejemplo, hablamos de moduladores positivos y moduladores negativos. Cuando un modulador positivo, que es una molécula que está en el medio, que está en la célula, está en el citoplasma, por ejemplo. Ponemos acá una molécula muy común que vamos a utilizar mucho, el ATP. Hablamos que esta enzima alostérica es modulada positivamente por ATP. ¿Qué significa eso? Que cuando tengo mucho ATP dando vuelta por acá, este ATP se une al sitio alostérico y hace con que esa enzima asuma una forma relajada. ¿Qué es eso? Se modifica en su propia estructura y hace con que el sitio activo sea receptivo para el sustrato. Hace más fácil la unión enzima-sustrato. O sea que en este momento, cuando tengamos mucho ATP, que es un modulador alostérico positivo, esta enzima va a hacer más reacciones químicas por minuto. Va a trabajar más. Distinto si yo tengo una molécula que es un modulador negativo. Ponemos acá el ADP. El ADP. El ADP, le ponemos de verde, es un modulador alostérico negativo. Cuando eso aumenta, se une al sitio alostérico y promueve una modificación en el sitio activo. Eso hace con que se dificulte la unión enzima-sustrato. ¿Se acuerdan que el sitio activo sí o sí debería tener una similitud tridimensional con el sustrato para que pudiesen se unir ahí y hacer esta reacción química? Bien, una vez que tengo la presencia de los moduladores alostéricos negativos, esta enzima asume una forma tensa, rotaciona, modifica el sitio activo y eso dificulta la unión enzima-sustrato. O sea que yo voy a producir ahora mucho menos reacciones químicas por minuto, porque muchas de esas enzimas que son alostéricas van a dejar de hacer estas reacciones por la presencia de los moduladores negativos. Por eso es tan importante cuando hablamos de moduladores, de regulación alostérica, la palabra moduladores. No hay cómo hablar de regulación alostérica sin hablar de moduladores, ¿sí? ¿Qué hacen los moduladores positivos? Estimulan una forma relajada de la enzima. Facilitan la unión enzima-sustrato. Hace más fácil estas reacciones químicas. Cuando tengo moduladores alostéricos negativos, la enzima asume una forma tensa. Se dificulta esta unión enzima-sustrato. ¿Sí? Entonces, esos son los tres tipos de regulación enzimático que tenemos. Regulación génica, donde no podemos nos olvidar de los factores de transcripción que actúan como marco de lectura. Regulación covalente, donde no podemos nos olvidar de las quinasas y fosfatasas que agregan y sacan fósforo de las enzimas. Y dentro de la regulación alostérica no podemos nos olvidar de los moduladores. ¿Qué hacen los moduladores?
o estimulan una forma relajada, si fueran moduladores positivos, o estimulan una forma tensa, si fueran moduladores alostéricos negativos. Bien, seguimos. Otra característica importante de las enzimas alostéricas es que ponemos acá que esta es la enzima 1, esta es la 2, esta es la 3 y esta es la 4. ¿Qué ocurre? La enzima 1 se une con su sustrato, ocurre una reacción química que va a generar un producto. Acá es sustrato, acá es producto. Este producto puede pasar a ser el sustrato de la enzima 2. Entonces ese es el sustrato. De esta reacción química vamos a generar un producto de la enzima 2, que puede ser sustrato de la enzima 3 tranquilamente. Entonces pasa a ser sustrato que pasa a ser un producto. Este producto puede virar el sustrato de la enzima 4, que va a generar ¿qué? Un producto final. Este producto final de las enzimas alostéricas normalmente es un modulador alostérico negativo de la enzima 1. ¿Por qué eso? Es un tema importante. Nuestro organismo busca siempre la homeostasis, un equilibrio. Así que si el objetivo de la activación de esta enzima era generar determinado producto, para que él no se acumule en nuestro organismo, regulamos las enzimas que lo producen. O sea, si yo al final me gustaría hacer, no sé, una molécula, ácido graso. ¿Qué pasa? Si yo quería hacer ácido graso y ahora tengo ácido graso, el propio ácido graso empieza a modular negativamente la primera enzima de la vía. ¿Para qué? Para que no se acumule eso. Es una forma de regulación. También llamamos de feedback negativo. Produzco lo que quería, una vez que tengo, empiezo a reducir la velocidad del ciclo para que se produzca menos, porque ya tengo lo que quería. O sea, es una forma de control de las enzimas, ¿sí? Entonces, normalmente el producto final de la enzima pasa a ser un modulador alostérico negativo de la primera enzima de la vía. Hago un feedback negativo, ¿sí? Una retroalimentación negativa para que eso no se acumule. Estas enzimas me escapó la palabra. Actúan en forma comunitaria, ¿sí? Se ayudan. El sustrato de una puedo utilizar, el producto de una puedo usar como sustrato de la otra. Son cooperativas. Esta era la palabra que quería. Son cooperativas entre sí. Bien. Entonces tenemos regulación génica, alostérica y covalente. Bien. Otros temas importantes para esta primera clase sobre enzimas es una clase de enzimas que llamamos de zimógenos. Por ahí pueden aparecer los primeros parciales. ¿Qué son los zimógenos? Son precursores enzimáticos inactivos. ¿Cómo así, profesor? Bien. Son enzimas o, mejor dicho, precursores enzimáticos. Tienen una proteína, una molécula acá que no les deja funcionar. Son producidas para que no funcionen en el tejido que fueron producidas. ¿Por qué? O porque no tienen sustratos ahí, no tenían utilidad, o porque si se activasen ahí, destruirían este tejido. Así que, ¿dónde son producidas? No son en el lugar que van a trabajar. Por eso les llamamos de precursores inactivos. Cuando son producidas, están inactivadas. ¿Qué pasa? Un buen ejemplo de eso son los factores de coagulación. ¿Por qué?
en nuestro tejido hepático, en los hepatocitos, en nuestro hígado, son donde producimos los factores de coagulación. Pero estos factores no tienen actividad ahí. ¿Dónde tienen actividad? En la sangre. Así que el hígado produce este precursor inactivo que cuando llega en la sangre va a sufrir un proceso de hidrólisis, van a romper esta molécula que lo inactiva. Entonces esta hidrólisis rompe esta molécula que estaba inactivando y ahí en la sangre sí se activan, ¿sí? Otro ejemplo que podemos usar son las células principales del estómago, estas células que se quedaban ahí abajo, que producen el pepsinógeno, ¿sí? El pepsinógeno es una enzima que si se activara ahí en las células principales, destruiría. Así que, ¿qué pasa? Son precursores inactivos que cuando llegan en la luz gástrica, en el estómago, sufren una hidrólisis y ahí sí se activan y pasan a ser pepsina, ¿sí? Entonces, o porque no tienen sustratos o porque no podrían se activar ahí, no se activan en el sitio donde fueron producidas. Los zimógenos son precursores inactivos que son producidos en un tejido y tienen su actividad en otro. Bien, simple es así, solamente eso. Otro tema súper importante dentro de enzimas son factores que modifican la actividad de las enzimas. Existen algunos factores que modifican la actividad de las enzimas. El primer factor sería la concentración de enzimas en el medio. Bien, dependiendo de la concentración de enzimas que tengo en el medio, voy a tener una velocidad más alta o más rápida para obtener el sustrato que yo necesite. Es un poco lógico, ¿sí? Si tengo poca enzima funcionante, tengo poca producción de sustrato. Así que la concentración de enzimas en un medio me modifica la actividad de las enzimas. Por otro lado, si tengo mucha enzima y tengo poco sustrato, no me sirve. Entonces, la concentración de sustrato que tengo en el medio, en el medio, también afecta la velocidad de mis reacciones químicas. Lo que es el ideal, que yo tenga sustrato suficiente para que las enzimas estén saturadas. ¿Qué significa saturadas? Que estén a full, que estén realizando lo máximo de reacciones químicas que pueden por minuto. Bien, entonces tengo que tener un equilibrio entre la concentración de enzimas en un medio y la concentración de sustrato. No me adelanta de nada tener 1000 enzimas y 500 sustratos. Tengo que tener sustrato suficiente para que mis enzimas trabajen todo el tiempo, así se saturan, están a full. Bien, entonces la concentración de enzimas, la concentración de sustrato son dos factores que modifican la actividad de las enzimas. Otro factor que modifica es la temperatura. La temperatura hace con que las enzimas trabajen más o menos. Hacemos acá un gráfico así. Bien, las enzimas en nuestro organismo están en su pico máximo a los 37 grados. O sea que con 37 grados están trabajando a full, el máximo que se puede.
Si yo me afasto de eso, si empiezo a bajar la temperatura, 35, 20, 10, 0 grados, menos 10, ¿qué pasa? Mi actividad enzimática se va cayendo, se va cayendo, se va cayendo, se va cayendo, hasta que en un frío extremo se para. No hace más reacciones químicas. O sea, cuanto más me afasto de los 37 grados, menos reacciones por minuto realizan mis enzimas, porque la temperatura influye sobre las reacciones químicas e influye sobre las enzimas. Cuando llego a temperaturas extremas, ¿qué pasa? Se congela, no hace más nada. Bien, pero si yo vuelvo a subir la temperatura de a poquito, estaba en menos 10 y vuelvo a 0, a 10, ya va retornando, ya vuelve a hacer reacciones químicas. Y si llego otra vez a los 37 grados, ¿qué pasa? Está full, está a su máximo, porque es la temperatura óptima para esta enzima funcionar, ¿sí? Distinto si yo me afasto a lo más. Imagínate acá 39, 41, 44, 45. ¿Qué pasa? Si yo subo la temperatura, disminuyo. Pero si subo mucho, ocurre un fenómeno llamado desnaturalización de una enzima. ¿Se acuerda que hablamos que tendría una estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria? ¿Qué pasa? Cuando aumento la temperatura, se va perdiendo esa estructura cuaternaria, y si pierde la terciaria, se desnaturaliza. Pierde actividad, así que no va a volver a funcionar otra vez. Esa enzima se perdió, ¿sí? O sea, cuando disminuyo la temperatura, se modifica la actividad, pero si subo, la puedo aprovechar otra vez. Distinto si aumento la temperatura. Si subo mucho mi temperatura, se desnaturaliza esta enzima y no vuelve más a funcionar. Un buen ejemplo es un huevo. Si vas a fritar un huevo, le pone ahí y se desnaturaliza. La cara se queda blanquita ahí y no vuelve nunca más a ser líquida. Así que es un buen ejemplo. Si desnaturaliza una enzima, pierde su actividad catalítica. Bien. Otro factor que modifica, apagamos eso acá, que modifica la actividad enzimática es el pH. El pH, hacemos otro grafiquito acá. El pH es un poco distinto de la temperatura. ¿Por qué? Depende de cada enzima. Por ejemplo, el pH de nuestra sangre es de 7,35 hasta 7,45. Ese es el pH normal de nuestra sangre. Así que las enzimas que andan ahí por el sangre, ¿qué pasa? Tienen eso como óptimo. Si yo me alejo de eso, para abajo o para arriba, me van a desnaturalizar. Conforme yo me afasto, pierden actividad. Se me afasto mucho, se desnaturalizan, tanto para abajo como para arriba, ¿sí? Más ácido o más alcalino, ambos pueden destruir esta enzima, se desnaturalizan. No es lo mismo una enzima de la boca, como la amilasa salival, que tiene un pH más alcalino, más cerca de 8, que una enzima gástrica, una enzima del estómago que está acostumbrada con un pH 2, 3. Para esta enzima gástrica, el pH 2 o 3 es óptimo. Ahí trabaja a full. Si me afasto de eso, se empieza a desnaturalizar. Por ejemplo, cuando comemos, las amilasas salival de la boca acaban pasando a nuestro estómago, llegan ahí con un pH 2 o 3. ¿Qué pasa con ellas? Se derreten.
se desnaturalizan porque estaban acostumbrados con un pH cerca de 8, llegan allá en el estómago, es 2 o 3, se desnaturalizan. Por otro lado, las enzimas que estaban en el estómago, acostumbradas con un pH 2 o 3, pasan al duodeno con el alimento. ¿Qué pasa? Ahí con el jugo pancreático, con la bilis, se alcaliniza, pasa a 7, a 8, se amortigua este pH. ¿Qué pasa? Se desnaturalizan las enzimas del estómago. Así que con el pH, ¿cómo que se juega con nuestra cuestión de actividad enzimática? Cada enzima tiene su pH óptimo. Las enzimas del sangre, el pH óptimo es ¿cuál? Entre 7,35 y 7,45. Las enzimas de la boca, un poco más alcalino, cerca de 8. Las enzimas del estómago, pH superácido, entre 2 y 3. Así que con el pH tengo que ver qué tipo de enzimas estamos hablando, cuál es su pH óptimo, porque si sale de eso, para abajo o para arriba, se va a desnaturalizar. Bien. Un último tema que vamos a ver en esta primera clase es los inhibidores. Existen una clase de moléculas que inhiben las actividades de las enzimas. Separamos los inhibidores en dos grandes grupos. Tenemos inhibidores reversibles y tenemos inhibidores irreversibles. Ups. Bien, empezamos con los irreversibles, que son más simples. Un inhibidor es una molécula que se une a una enzima y ocupa su sitio activo o otro sitio, impide que ella realice reacciones químicas por un determinado periodo. Bien, cuando hablamos de inhibidores irreversibles, estos inhibidores se unen a una enzima. Por ejemplo, tenemos inhibidores irreversibles competitivos. Se unen al sitio activo de la enzima. Un ejemplo clásico de eso es la aspirina. La aspirina se une a la ciclooxigenasa 2 y no la suelta más, es irreversible. Unos autores llaman de inhibidores suicidas porque una vez que se unen ahí no sueltan más hasta que se muera esta enzima. O sea, ocupan el sitio activo, impiden la unión del sustrato con esta enzima. Entonces la dejan inhibida hasta que se mueran. Tienen una vida media corta igual. Durante este periodo no hacen más esta reacción química porque están inhibidas, ¿sí? Entonces, estos inhibidores irreversibles se unen de una forma fuerte, una forma covalente. Siempre que escuchen que un inhibidor se unió de forma fuerte o de forma covalente, no duden, es un inhibidor de tipo irreversible. Bien, los inhibidores reversibles tenemos algunas clases. Dentro de inhibidores reversibles empecemos con competitivos. Los inhibidores competitivos, ¿qué hacen? Compiten pero que por el sitio activo. Imaginemos lo siguiente: tenemos una enzima X que tiene su sustrato natural. Este es el sustrato de la enzima, compatible con el sitio activo. Si yo pongo una molécula que tiene una similitud estructural con el sustrato, van a competir por el sitio activo. Si se une con un inhibidor, no va a poder realizar reacciones químicas, se queda inhibida. Pero no es una regla que va a se unir con un inhibidor. Puede se unir tranquilamente con su sustrato. O sea, ocurre una competición
puede unir o sustrato o inhibidor. ¿Qué define eso? La probabilidad. Si tengo más sustrato, es más probable que se una con el sustrato. Si tengo mucho más sustrato en el medio, la probabilidad que se una con un sustrato es mayor. Así que puede ser que una u otra esté inhibida, pero tengo mucho sustrato, es más probable que se una con un sustrato. Pero si yo agrego en el medio mucho más inhibidores, la probabilidad que se una con un inhibidor es mayor. Así que es reversible. ¿Por qué? Dependiendo de la cantidad que tenga de inhibidor o de sustrato en el medio, consigo manipular esta enzima. Eso pasa, por ejemplo, si una persona toma un fármaco equivocada, se intoxica, puede agregar un antídoto, un inhibidor o una otra molécula que compita por el sitio activo de esta enzima y intentar desintoxicar a esta persona, ¿sí? O sea, yo puedo jugar con la concentración de sustrato y la concentración de inhibidores. Si yo estoy haciendo un tratamiento en un paciente y me paso con el fármaco, que sería un inhibidor de una vía, el paciente empieza a pasar mal, ¿qué hago? Le doy el sustrato natural de esta enzima que estaba inhibiendo. Así es una forma de estarmos jugando. ¿Cuánto queremos de producto de esta enzima? ¿Cómo hago eso? Agregando o sustrato o inhibidores en el medio. Bien. Existe una otra clase de inhibidores que son del tipo no competitivos. Los inhibidores no competitivos no compiten por el sitio activo. ¿Qué hacen? Se unen en un sitio distinto del sitio activo, por ejemplo los inhibidores alostéricos, y modifican el sitio activo de la enzima. No importa cuánto sustrato yo tenga acá. Si el sitio activo está modificado, nunca voy a lograr esta reacción química, porque el sustrato no puede se unir al sitio activo. Así que no hay forma. Tengo que esperar a esta inhibición terminar. En cuanto esté ahí, no puedo. ¿Me adelanta agregar más sustrato en el medio? No me sirve, porque el sitio activo está modificado. El inhibidor es del tipo no competitivo, no se une al sitio activo, se une a un sitio distinto. Así que no me sirve agregar más sustrato en el medio. Y los inhibidores competitivos hacen lo siguiente: actúan sobre la unión enzima-sustrato. Una vez que yo tenga la unión formada, el inhibidor se pega ahí e impide la reacción química. Bien, es un inhibidor del complejo enzima-sustrato. Una vez que esté listo para hacer la reacción, ahí se pone el inhibidor e impide por un tiempo que esta reacción química ocurra. Bien, entonces los inhibidores irreversibles son aquellos que se unen de forma fuerte a las enzimas e impiden la catalización de la reacción química. ¿Sí? Se unen de forma fuerte y se quedan ahí e impiden la reacción química. Los inhibidores competitivos compiten por el sitio activo. Si tengo más sustrato, es probable que ganen ellos. Entonces, sigo haciendo reacciones químicas. Si tengo más inhibidores, hago menos reacciones químicas. Los inhibidores no competitivos no se unen al sitio activo, así que no hay competición. Una vez que estén ahí, estas enzimas están inhibidas. Y los acompetitivos son aquellos que inhiben el complejo enzima-sustrato. Bien, entonces estas son las formas de inhibición
que tendremos que saber para este principio de la materia. Chicos, espero que les tenga gustado la clase. Éxitos en los estudios. Cualquier duda que tengan me pueden llamar por WhatsApp en los grupos, y que tengan un lindo año. Bien, nos vemos en breve.